Hola, bienvenidos a una lectura más de El Libro de Cielo, de el volumen 11, lectura 47, febrero 19 de 1913. La voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma. Continuando mi habitual estado y habiendo hecho la Santa Comunión, mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija mía, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna, de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto no sienten la agudeza del dolor y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si no han sufrido tanto, la virtud ha sido solamente del opio. Tal es mi voluntad, es opio del alma que adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima, todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma, porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida. Pero con todo y esto se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Es más, cuánto lo supera, como si hubiese sentido muy bien aquel sufrimiento. Pero con esta diferencia, que el opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente, ni todos los días. Y si se quisiera abusar, quedaría la persona entontecida, especialmente si es de constitución débil. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis y se puede tomar en todos los momentos. Y por cuanto más frecuentemente lo tome, tanta más luz de razón adquiere. Y si es débil, adquiere la fortaleza divina. Después de esto me parecía ver a varias personas a mi alrededor y le he dicho a Jesús: ¿quiénes son? Y Jesús: son las que te confié desde hace algún tiempo. Te las recomiendo. Vigila sobre ellas. Por esto quiero formar este nudo de unión entre tú y ellas, para tenerlas siempre en torno a mí. Y me has señalado a una en modo especial. Y yo: Jesús, ¿has olvidado mi miseria y nulidad? ¿Y la necesidad extrema que tengo? ¿Qué haré? Y Jesús: hija mía, tú no harás nada, como nada has hecho jamás. Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo, tú, y que haya buena disposición en ellas. Y yo me prestaré a todo, y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré, y te haré hablarles a ellas. Y yo me deleitaré más en ti, oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. Bien, comencemos con el título. Dice: la voluntad de Dios es opio. Ok. ¿Qué es opio? Opio es como una anestesia en la cual de alguna manera se utiliza pues para que el cuerpo no experimente el dolor. Y pues es para eso. Y sirve más que nada para eso, como una anestesia. Entonces, la voluntad de Dios es una anestesia. Sí, la voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma. La voluntad de Dios es una anestesia. ¿Qué? ¿Para qué? Que adormece lo humano. Adormece lo humano en el alma. Ok, la voluntad de Dios es el opio. Es una anestesia que, claro, pues te va a adormecer, pero ¿qué va a adormecer? Lo humano. Es decir, todo lo que realices desde tu humanidad o lo que experimentes desde lo humano quedará adormecido, quedará anestesiado en el alma de este ser. Muy bien, ahí comenzamos con el título.
Dice pues Luisa que continuando en su habitual estado y después de recibir la comunión, dice que Jesús ha llegado. Y le dice, hija mía, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Ok, el opio al cuerpo. Dice, aquí le hace ver que los pobres pacientes, debiendo sufrir alguna operación, alguna amputación o algo, de una pierna o un brazo, pues se les adormece con una anestesia, con el opio. Aquí pone el opio. Pero vamos a cambiarlo por anestesia. Entonces, pero el opio se puede volver una droga. Atontece, dice. Más adelante dirá, si se abusa de él, si se utiliza frecuentemente, además de comprarlo, pues al abusar de él te atontece. Es decir, te deja drogado, te deja, sí, pues te quita todas las energías y al mismo tiempo te quedas drogado, te afecta y afecta tu salud. Entonces, dice, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Los pacientes que deben de sufrir alguna amputación o alguna operación, pues se les adormece para que no sientan la agudeza del dolor y estén ya cuando despiertos, se encuentran con los efectos de la operación, dice, hecha. Y no pasaron ningún tipo de dolor, de trauma, ¿sí? ¿Qué pasaría si no usaran anestesia para las operaciones de amputación o de abrir el cuerpo o de cualquier cosa en la cual se tenga que padecer algún sufrimiento? Pues tal vez muchos morirían de un paro cardíaco por la gravedad del dolor tan intenso. Entonces hay que anestesiar al cuerpo. Y Jesús toma esta figura que yo quisiera ponerla al revés. Jesús no es que tome la figura que se realiza en lo humano, sino más bien todo lo que es humano y que el hombre realiza desde lo humano, tiene que ser figura de un modo o de otro de lo que hace Dios, ¿sí? En lo espiritual. Entonces, no es que Jesús tome un signo humano para figurar, como que diga, era esto, me sirve para... No, es al revés. Pero bueno, el punto es que el opio para el cuerpo es esto. Pero dice que causa un efecto contrario al que conviene. Además de comprarlo, hay que cuidar que no se vuelva un vicio, hay que cuidar que no te atonte y todo esto. Entonces, y esa parte. Pero por el otro lado dice, de la misma manera es mi voluntad. Tal es mi voluntad, así como el opio para el cuerpo. Y el opio, si la persona no sufrió, la virtud no está en la resistencia de la persona, dice, sino que la virtud viene del opio. El hecho de que la persona haya resistido no es por sus fuerzas, sino por el opio. Entonces dice, así es mi voluntad. Es opio del alma que adormece. Fíjense, aquí habla de varios rasgos del ser humano. Es opio del alma. La voluntad divina va a anestesiar, ¿qué cosas? La inteligencia. Y no será malo que la inteligencia humana quede adormecida. No será como quitar la voluntad. No. Vamos a ver. Y luego dice, quita el amor, adormece el amor propio. ¿Sí? Que adormece la inteligencia. El amor propio. ¿Qué es el amor propio? Pues un excesivo amor hacia mí, dañino, claro está, en el cual yo soy el importante
por encima de todas las cosas. La propia estima, que vendría a ser como esta realidad. Y si lo podemos definir uno por el otro, el amor propio sería como el cuidado de mi persona a un modo extremo. No me toquen, sería casi como el orgullo de un cuidado hacia mi persona. Yo me cuido, me protejo, cuido todas las cosas que son para mi bienestar. Es decir, procuro hacia mí todo lo bueno que necesito. Y la propia estima sería que tener de alguna manera un orgullo elevado en el sentido de soy sublime, me enaltezco. Y dice, todo lo que es humano, todo. Entonces, estamos hablando de todo sentido, aunque sea inteligencia, amor propio, propia estima, etcétera, etcétera. Y no deja penetrar, dice, hasta el fondo un disgusto. Aquí viene. Esta parte ya va hacia los, por así decir, hacia los sentimientos. Lo primero fue hacia la razonabilidad y el cuidado de un amor propio, de un amor hacia mí mismo, hacia el bien que yo me pueda realizar, esa parte. Pero aquí viene, más o menos creo que va a hablar de los, como por las emociones, los sentimientos. Dice, no deja penetrar hasta el fondo, este opio es la voluntad que adormece, no deja penetrar hasta el fondo un disgusto. Ok, los voy a enumerar. Un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma. Entonces, menciona por ejemplo 4 aquí, pero hablemos por ejemplo un disgusto. ¿Qué es un disgusto? El disgusto de que alguien te hace lo que no quieres que te hagan. Alguien te trata como no quieres que te traten. Alguien te responde como no quieres que te respondan. Y te disgusta eso. Alguien no hace las cosas que tú pediste que se hicieran. Y de alguna manera todo esto te disgusta. Entonces, la voluntad divina hace que no penetre este disgusto hasta el fondo del alma. ¿Sí? No deja penetrar hasta el fondo del alma ese disgusto y de alguna manera sientes la diferencia, tienes que sentirla, tienes que experimentarla. Porque si no la experimentas, la diferencia, y sientes el disgusto penetrante, quiere decir que la voluntad divina no está allí. Porque el disgusto lo estás experimentando de una manera más cruda, más profunda. La calumnia, es decir, que alguien te invente algo, que alguien invente alevosamente, por dañar tu reputación, que te invente algo y que lo proclame ante muchas personas, y esto va a afectarte, pero sin embargo la voluntad divina hace que no te afecte porque no llega hasta el fondo, ¿sí? Por lo tanto es superficial. El sufrimiento, dice, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma, estado de penas internas, es decir, cualquier cosa como traumas, complejos, miedos, no sé, infinidad de cosas, sentimientos, rencores, pasiones, todo este tipo de cosas que no, por la voluntad de Dios, no pueden penetrar, no penetran hasta lo profundo, son superficiales. Entonces, dice algo muy curioso, dice, pero pasa una cosa con mi voluntad que es como el opio. No se siente, pero en el alma queda el mismo efecto, como si lo hubiera experimentado, ¿sí? No se experimenta aquel sufrimiento, aquella pena, aquel disgusto
aquella calumnia no se experimenta, no se experimenta las realidades estas emocionales, sentimentales, pero en la voluntad, sí, queda realmente como si se hubiera experimentado. Esto es para que esto que no se siente, pero se lleva en sí, te hicieron una calumnia, no la sentiste, pero te la hicieron y ya queda como si se hubiera experimentado. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para transformar en mí todas las calumnias hechas a toda la humanidad. Los disgustos hechos a toda la humanidad. Porque aunque no lo experimente, no lo siento, no me puedo adueñar en el sentido de quedarse impregnado en mí, queda transformándose en mí aunque no lo sienta. Y entonces dice que la diferencia entre el opio para la humanidad, para el cuerpo, y el opio de su voluntad es que el primero tienes que comprarlo y te causa efectos nocivos. Pero el opio de su voluntad, entre más frecuente lo tomes, además de ser gratis, el otro cuesta, este no, este es gratis, lo puedes tomar constantemente. Y prácticamente deberías hacerlo. Deberías tomarlo porque dice, por cuanto más frecuentemente lo tome, tanta más luz de razón adquiere. Tanta más luz de razón adquiere. Dice dos o tres cositas. Dice, si lo tomas más frecuentemente, esta anestesia de la voluntad divina, la luz de la razón se aumenta. Y la debilidad adquiere la fortaleza divina. A ver, dos cosas. Vamos a tratar de la luz de la razón. La luz de la razón. Ok, en la primera dice, en los primeros pasitos dice que la inteligencia humana queda dormida. Que la inteligencia humana queda dormida. Que el amor propio queda dormido. Que la autoestima queda dormida. La propia estima. Entonces, si quedan adormecidas estas realidades, la inteligencia, el amor propio, la autoestima, si quedan adormecidas estas realidades, claro, lo está diciendo que son realidades humanas. Pero acá habla de luz de razón. Y entonces, luz de razón e inteligencia no es igual. La luz de razón, una vez que la voluntad divina te deje adormecida la inteligencia humana, se iluminará por la razón divina. Llegarás a comprender, entre más experimentes esta anestesia divina en tu vida, donde dejarás de sentir sensiblemente los efectos de las calumnias, de las mentiras, de los disgustos que te lleguen a realizar, tú obtendrás más luz, más razón y más fortaleza divina. Tú podrás comprender, se ensanchará, se abrirá a la luz de la verdad y podrás comprender grandes cosas. Y yo creo definitivamente que es para que tú comprendas, yo comprenda estos escritos de una manera aparentemente simple, pero no es la simplicidad del escrito solamente, sino que es la luz de la razón que hace que veas más simple esta realidad. Y dice, si es débil, adquirirá la fortaleza divina.
la pregunta sería, ok, ¿qué significa fortaleza divina? ¿Qué entendemos o qué podemos comprender por fortaleza divina? Veamos. Si entendemos fortaleza divina desde nuestra realidad, pongamos, por ejemplo, ¿qué es más fuerte? Pongamos ejemplos concretos de qué es más fuerte. Hablemos de fuerza. ¿Qué significa la fuerza? Y me imagino que la fuerza es, no estoy leyendo una enciclopedia o un diccionario para ver qué significa fuerza. Creo que comprendemos claramente. Algo que sostiene, que es capaz de sostener. Entre más la fuerza, me imagino que se mide, entre más puedas sostener, más fuerza tienes. Entre más puedas sostener, más fuerza tienes. Entonces, si yo puedo sostener una roca de 50 kilos, estoy fuerte. Pero si alguien sostiene una roca de 100 kilos, pues se supone que es más fuerte que yo. Ahora, si yo peso 50 kilos y puedo sostener una roca de 50 kilos y el otro pesa 150 y puede sostener una roca solamente de 100 y no de su peso, pues puede variar, no sé. A veces el tamaño de las personas también requiere que sea fuerte a su nivel. Por ejemplo, un niño y una persona de 20 años y un niño de 5 años no podrán, a menos que haya alguna discapacidad, pero no podrán, ¿cómo decir la palabra? No pueden compararse en fuerza. Cada uno a su nivel tiene una fuerza. Pero si comparas un niño de 5 años con un 5 de 5 años, entre uno de los dos, el que levante más, pues vas a decir es más fuerte. Lo que no sucede así con un adulto y con un niño. Pues aquí estamos hablando de fuerza divina. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que supera con creces cualquier tipo de fuerza. Cualquier tipo de fuerza. Ni de un vehículo, ni de un tren que lleve a 1,000,000 de pasajeros. Entonces, cualquier tipo de fuerza que conozcamos la supera la fuerza divina, la fortaleza divina. ¿Y para qué sirve? Pues servirá para sostener todo cuanto se pueda. ¿Y qué puede sostener la fortaleza divina? Imaginemos que puede sostener la fortaleza divina. Puede sostener cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de penas, cualquier tipo de angustias, de miedos, cualquier tipo de desastre. Es decir, no le inmutará absolutamente nada, porque estará fortalecido divinamente. Entonces no podrá inmutarse, no podrá conmoverse ante cualquier situación. No, estará estable, firme, porque podrá sostener aquello que está viviendo. Y no solamente sostendrá aquello que está viviendo, sostendrá aquello que ni siquiera él vive en carne propia. Tendrá que sostener lo del siguiente, lo del alrededor y lo del mundo entero y lo de toda la historia. Esa es fortaleza divina, que puede y es capaz de sostener toda la historia del hombre. Esto es fortaleza divina. Entonces, quedemos claros. Quien vive en la voluntad divina tendrá la anestesia en su alma, en su ser. La anestesia divina, claro está. La obtendrá cada vez que quiera. Se supone que debería ser todo el tiempo. Y esto le ayudará, no solamente le ayudará, le negará, por así decir, le negará la posibilidad de sufrir por sufrir. ¿Sí?
Es decir, no experimentará el sufrimiento, el disgusto, la calumnia, nomás por sentirla y adueñarse como lo hacemos nosotros de decir, no puede ser lo que me hizo. No podrá decir esto. Quien lleva en sí la voluntad divina no podrá exclamar de esta manera. Prácticamente podrá exclamar al revés y dirá, ah caray, no estoy sintiendo esto. Me hizo esto, me calumnió y no estoy sintiendo como una calumnia, al contrario, siento como una diferencia. Eso va a ser la anestesia divina en mi vida. Pues bueno, queda eso así como para pensar. Sigue la lectura y dice, me parecía ver a mi alrededor algunas personas. Le dice a Jesús, ¿quiénes son? Le pregunta. Le dice, son las que de hace tiempo te dije que te confié. Y pues te sigo recomendando que estés al pendiente de ellas. Vigila sobre ellas. ¿Sí? Y quiero formar un nudo de unión entre tú y ellas para tenerlas siempre en torno a mí. Ok. Sobre la de la escalera de oro, que Jesús le presentó una escalera de oro con muchos Jesuses caminando y subiendo sobre ella. Y le dice, ahí te los encargo, cuida de ellos para que permanezcan ahí en la divina voluntad. Son estos. Dice, me ha señalado a un alma en modo especial. Y yo, Jesús, has olvidado ella se encausa en su yo y dice, yo soy nada, no puedo hacer nada. ¿Por qué me encargas algo tan importante si yo no puedo prácticamente sostenerla? Yo, o sea, no me pidas, prácticamente le está diciendo, no me pidas esto, no me pidas que yo sostenga. Y Jesús le dice, hija mía, tú no harás nada. Ay, no, otra vez con el tema. Tú no harás nada. Y esto es ridículo porque, ok, parece un juego de doblez, porque le dice, cuida de ellas. Y luego le dice, tú no vas a hacer nada. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí voy a cuidar de ellas o no? Sí, sí vas a cuidar de ellas, pero seré yo quien cuide. Ok, vamos, que nos explique qué es eso de, vas a cuidar de ellas, pero yo seré quien cuide. Ok, hija mía, tú no harás nada como nada has hecho jamás. Ay, no, vuelve a la misma. No has hecho nada jamás, entonces, ¿de qué se trata? Luisa no se esponja por eso. Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú, y que haya buena disposición en ellas, y yo me prestaré a todo. ¿Sí? Unidas a ti, yo haré en ellas grandes cosas. Y de alguna manera tú no lo harás, seré yo quien lo haga en ti, a través de ti, porque prácticamente al hacer el nudo de unión, lo que Jesús básicamente está diciendo, que el nudo de unión entre el alma, entre Luisa y las almas que están viviendo la divina voluntad, es decir, que prácticamente las introdujo en Luisa, por así decir, y desde Luisa, Dios o Jesús va a cuidarlas. No va a ser tarea de Luisa, va a ser tarea de Luisa, pero va a ser Jesús quien lo va a realizar en Luisa a las almas. Las almas prácticamente estarían dentro de Luisa porque están dentro de Jesús. Y serían una unidad, Luisa y las almas. Y esto me recuerda a una lectura que ya había escuchado donde dice que ella sería el siguiente eslabón, que Luisa sería el siguiente eslabón donde en ese eslabón estarían unidas todas las almas que vivan la divina voluntad. Es decir, ya no habrá otro eslabón y 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 otro eslabón según las almas. Por ejemplo, si yo viviera la divina voluntad, ya no sería otro eslabón después de Luisa. No, yo estaría en el eslabón que es Luisa. Porque en Luisa
entrarían todas las almas de divina voluntad, en Luisa y en Jesús. Luisa no haría nada, lo haría Jesús, pero en Luisa. Puede ser enredoso, pero es así como lo está diciendo. En nuestra mente, en nuestra mentalidad, es difícil comprenderlo. ¿Cómo? A ver, Jesús mismo habría dicho estas palabras: no soy yo quien hace las obras, es el Padre que habita en mí, el que hace sus obras en mí. Entonces, vimos que Jesús hace obras, pero resulta que Jesús no las hizo. No, sí las hizo, pero quien en realidad está haciendo las obras por Jesús o en Jesús es el Padre. Jesús actúa hacia el externo y el Padre está actuando en el interno de Jesús. Por lo tanto, si el Padre está actuando en Jesús, las obras que salen hacia afuera se deben adjudicar a el Padre, aunque Jesús las haga. ¿Complicado? Si quieres complicado, pero así es la realidad. Entonces, Luisa le dice: yo no puedo hacer esto. Y Jesús le dice prácticamente: no te preocupes, soy yo quien lo va a hacer. Tú no has hecho jamás nada, así que déjame hacer a mí en ti. Y déjame hacer a mí en ti y déjame a mí hacer en ellas en ti. Así que así está el rollo con esto. Y ya concluye diciéndole: aunque te tenga yo adormecida en mi voluntad, cuando yo vea necesario, te despierto. Y así tú ya les podrás hablar a ellas. Y cuando tú les hables a ellas, yo ya me deleitaré más en ti, oyéndote hablar. ¿Sí? Me voy a deleitar en ti oyéndote hablar. Es decir, Jesús como que le va a dar la libertad a ella de: ya te despertaste, ok, ahora sigues tú. Pero en realidad es la misma persona de Jesús, porque ya no habrá división. Entonces, en esta lectura lo que le está diciendo es: bien, el opio de mi voluntad será utilizado en ti para que tú te adormezcas y tu humanidad no reaccione. Sin embargo, si yo quiero que despiertes, va a ser para que tú hables desde mi voluntad. ¿Sí? Que tú hables desde mi voluntad, que tú descanses desde mi voluntad, que tú actúes desde mi voluntad, y yo utilizaré el opio de mi voluntad para adormecerte en todo lo que puedas sentir tú, para que no experimentes los disgustos y las calumnias y el sufrimiento como humanamente se sienten. Porque cuando sentimos humanamente los sentimientos, entonces se nos crea un caos a nosotros, porque no sabemos cómo tolerar las calumnias, los desprecios, los disgustos. No sabemos tolerar un simple dolor de muelas. Para nosotros, que es insoportable, nos hace confundirnos, nos hace desesperarnos. Y la voluntad divina lo que va a hacer es calmar esta revolución de sentimientos en nuestras vidas, para que nosotros podamos recibir todo lo que venga de las otras personas hacia nosotros de la manera como la voluntad quiere recibirlo, sin resentimientos, sin odios ni rencores. Sentirlo solamente porque tengo que experimentarlo, pero sin ir más allá, sin ir a meditar, a profundizar, a enraizar la rabia, el dolor, la impotencia, la frustración de aquellos sentimientos. Esto es lo que va a ser la voluntad, de la anestesia de la voluntad en mi vida. Bien, voy a seguir con una lectura más, que es la lectura 48 del libro del mismo volumen 11 del libro de cielo. Marzo 16 de 1913. El fervor en rezar, el hielo en la voluntad de Dios es fuego.
alimento de las almas. Vamos a ver. Escribo pequeñas cositas que el bendito Jesús me ha dicho en todos estos días pasados. Recuerdo que me sentía indiferente, fría, pero a pesar de eso hacía lo que es mi costumbre hacer. Y pensaba para mí, ¿quién sabe cuánta gloria de más daba a nuestro Señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy? Y Jesús bendito me ha dicho, hija mía, cuando el alma reza con fervor, es el incienso con humo. En cambio, cuando reza fría, pero sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso sin humo. Así que el uno o el otro me son agradables, pero más el incienso sin humo, porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos. Sintiéndome igual, el amable Jesús me ha dicho, hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar? ¿O el fuego que convierte las cosas en fuego? Ciertamente que el hielo, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza. Así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad. Y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Esta es la ceguera de las criaturas, y aun de aquellas que se dicen buenas, al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría. Yo con toda intención las hago sentir así de mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas, no queriendo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Otro día Jesús me dijo, hija mía, mira de qué se nutre quien hace mi voluntad. Entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos, tan espléndido que el nuestro parecía apenas una sombra, y pocas almas sumergidas en esta luz, y estaban con la boca en estos rayos como si fueran pechos para mamar, ajenas a todas las demás cosas, como si nada hicieran. Y mientras parecía que hacían nada, de ellas salía todo el obrar divino. Mi siempre amable Jesús ha agregado, ¿has visto la felicidad de quien hace mi voluntad? ¿Y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras? Así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí. Y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma, o sea, que todo es fruto de mi querer. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Aquí lo primero que vemos es que Luisa, con nostalgia, dice, ay no, porque se siente fría. Al rezar se siente fría, es decir, se siente como que no tiene esa sensación agradable de la oración. No sé por qué, me imagino que es porque Jesús ya no es tan frecuente como antes y de alguna manera siente esa lejanía y ya no siente ese fervor, esa emocionalidad que tal vez sentía. Y entonces ella se siente fría por esta realidad y ella se atreve a decir esto. Y digo se atreve porque pues no piensa en la magnitud de sus palabras, no piensa en lo que, vamos, aunque ella tiene una iluminación
de la razón muy elevada, gracias a esta divina voluntad, de alguna manera ¿cómo se podrá decir? Su limitación hacia el desconocimiento, o sea, con el desconocimiento pleno, uh, aflora. Y entonces dice, no, me imagino prácticamente, ¿sí? Que cuánta gloria más, dice, quién sabe cuánta gloria de más daba a nuestro Señor cuando yo me sentía al contrario de cómo estoy ahorita. Es decir, ella dice que está preguntándose, hace una pregunta, pero hacia sí misma, de qué tan grande sería la gloria que daba Dios cuando ella se sentía fervorosa y rezaba y se sentía unida a Dios de una manera plena y gozosa y quedaba extasiada, y ella sentía que eso era un gran fruto, un gran logro y una gran gloria para Dios. No al contrario de como hoy está muy fría y muy apática en apariencia. Y pues Jesús llega y la corrige, le dice, ay, no, a ver, ahí te va. El alma que reza con fervor es incienso con humo. Es decir, si tú estás muy emocionado en la oración, si tienes mucha enjundia en la oración, sientes ese fervor, vamos a decirlo así, yo soy de la renovación carismática. Reconociendo esta realidad, entiendo que la emocionalidad, el fervor en la oración es esencial para el que está en la renovación carismática. Y esto se promueve mucho en los primeros años o en las primeras etapas de vamos a decir, de un recién nacido en la renovación carismática. Y yo imagino que no hay en ninguna otra, me imagino, tal vez desconozco, pero me imagino que no hay en ninguna otra, en algún otro movimiento, la magnitud del fervor con el que se vive la oración en la renovación carismática como en otras. Claro, se ha de sentir cuando es oración y cuando el alma se mete en la oración, claro que se ha de sentir en todos los grupos habidos y por haber, que se experimenta una efusión, claro, un fervor, una estabilidad, una paz, una profundidad, se ha de experimentar. Ahora, en la renovación carismática vemos esta realidad, sobre todo en las primeras etapas. No deja de pasar aun cuando ya eres adulto en lo espiritual. Sin embargo, se te ha dicho como renovado que no seas tan emocional, que no busques la emoción por buscarla, que brinques esa etapa, que vayas hacia lo más real y contundente, que es la estabilidad en la vida espiritual, sin necesidad de que sea fervorosa o no. Y tienes que asimilar esta realidad. La renovación carismática, para mí, en lo personal, me voy a atrever a decirlo, es uno de los caminos más, para mí, más claro y contundente camino que te puede poner a las puertas de entender esta realidad. Creo que la vida en el espíritu, como lo promueve la renovación carismática, es en realidad esto, pero que no lo conoce la renovación carismática. La renovación carismática no conoce estas verdades de los escritos de Luisa Picarreta, pero sí entiende que hay que llevar una vida en el espíritu. Y a lo más que podríamos llegar es decir, ¿qué haría Cristo en tal situación? Y actuar con imitación hacia Cristo. Pero eso no es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu es unidad plena y perfecta. Esa debería ser la evangelización que debería dar la renovación carismática, aunque no lo conozca. Debe de hablar de esta realidad de la unidad perfecta
entre Cristo y la criatura. Debe de hablar, porque la vida en el Espíritu no es más que esta realidad. Sin embargo, no puede hablar directamente de esto porque, primero, no lo conoce. Segundo, si hay una línea muy delgada donde puede parecer, al hablar de esto que se desconoce, pero hablarlo de una unidad es también poder explicarlo de una manera que se entienda y con el perdón, con el perdón. Pero si no lees los escritos del libro del cielo, no se entiende. No se entiende. Podrás pellizcar la realidad de la vida en el Espíritu, pero no podrás entrar porque no se entiende. No se puede llevar a plenitud. Entonces yo creo que la renovación carismática es un camino que te puede poner a las puertas y que una vez que si tú entiendes la renovación carismática desde lo que ella quiere transmitir, cuando leas los escritos de Luisa Picarreta, entonces dirás, wow, esta es, por así decir, la casa. Ya no hay camino, ya esta es la casa. Aquí es donde debe ser la vida en el Espíritu, que no es otra cosa que la vida unida plena y perfectamente con Cristo Jesús, en Cristo y para Él. Me fui hasta la renovación carismática, porque en la renovación carismática se lleva este tipo de oración. Y la gente en los primeros años piensa que la frialdad, cuando va perdiendo esta efusividad y este fervor y empieza a sentir la frialdad, porque de alguna manera me imagino que Dios es quien de primero le da el fervor necesario para que aprenda a mamar de esa realidad y se la quita en el momento que ya cree conveniente para que pueda experimentar el verdadero fruto. Bien, estamos hablando aunque estamos hablando de fervor y de frialdad, estamos hablando dentro el fervor humano, desde la acción humana hacia el fervor y hacia la frialdad. Pero desde la acción divina, la frialdad y el fervor son cosas más elevadas. Por lo tanto, desde la voluntad divina, vivida desde la divinidad, el hielo, dice aquí, es capaz, la frialdad es capaz de destruir, de quemar y de destruir, mientras que el fervor solamente crea más fervor. El fuego convierte las cosas en fuego, es decir, el fervor hace más fervor. Te puedes llegar a sentir fervoroso, pero la frialdad es capaz de destruir, de quemar y destruir aquello. Por lo tanto, es de más valor y más impresionante. Así que dice, el hielo, en mi voluntad, las cosas, dice, cambian la naturaleza. Así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad. Cualquier cosa. El hielo, la frialdad y no el fervor, la frialdad en el alma que vive la divina voluntad es capaz de destruir todo lo que no le pertenece a la santidad divina de Dios. Entonces, la vuelve al alma pura como ninguna otra cosa. Lo que no hace el fervor. El fervor crea más fervor y el hielo, la frialdad, destruye todo para dejar pura al alma. ¿Sí? La deja perfectamente transparente, pura, limpia, sana y santa. Dice, tal como a mí me gusta, no según le gusta a ella. Entonces, esta es la ceguera de las criaturas, dice, y aún de aquellas que se dicen buenas.
muchas personas, dice algunas personas, aún aquellas que se sienten buenas y se dicen buenas, ¿sí? No quieren experimentar la frialdad, no quieren, dice, no quieren sentirse ni frías, ni miserables, ni débiles, ni oprimidas y demás. Es decir, todo esto va en contra de su querer ser bueno. Porque dice aquí, aquellas que se creen buenas, se dicen buenas, estas cosas no las aprovechan, por su ceguera. Entonces dice, por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad. Es decir, esconden como las avestruces en su voluntad todo lo llevan a su voluntad, lo viven desde su voluntad y no tienen ningún fruto. Entonces se encaraman ahí y ahí se quedan y se atrapan en esa realidad, en ser miserables, débiles, oprimidas, y se sienten así, y por eso esta realidad las hace ensimismarse. Esto es lo que dice Jesús. Entonces, quien en realidad acepta la frialdad de la vida espiritual en su persona, va a experimentar la realidad de transformar las cosas. Por ejemplo, la aparente miseria será riqueza. La aparente debilidad será fortaleza. La aparente opresión o realidades, ya sea miseria, debilidad, opresión, se transformarán en riqueza, en fortaleza, en alegría. Dice, yo con toda intención las hago sentir así de mal. ¿Cómo? Con toda intención hago sentir a las almas así de mal. ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene que...? O sea, a ver. ¿Cómo es posible que Jesús diga, o la voluntad divina diga, que con toda la intención hace que las almas se sientan así de mal? Que sientan la miseria, que sientan la debilidad, que sientan la frialdad, la opresión, que sientan todo tipo de situaciones que no son aparentemente buenas para el alma que se cree buena, dice. Esto con toda intención lo hago sentir así, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Ya dijimos, les hago experimentar la miseria para que sean ricos. Les hago experimentar la debilidad para que sean fuertes. Les hago experimentar la opresión para que sean alegres. Claro, si desde mi voluntad queda transformado. Si no, lo viven desde el humano y solamente lo atesoran en sí y lo van a llevar sobre sí. Si lo viven desde la divina voluntad, se va a transformar todo esto negativo en algo realmente valioso. Entonces, lo contrario de los males dice que tienen, los hará diferentes. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. Y esto es lo mismo que platicábamos sobre esta realidad, que no valoramos todo lo que se nos da y todo lo valoramos desde lo humano. Al valorarlo desde lo humano queda sin fruto, porque lo humano no es capaz de valorar o darle el valor absoluto a las cosas. ¿Cómo es posible que yo entienda que lo miserable es riqueza? ¿Cómo es posible que yo entienda que la debilidad es fortaleza? ¿Cómo es posible, por ejemplo, vamos a poner un caso, Jesús en un pesebre con animales? ¿Cómo? Jesús en un pesebre con animales. Oye, pero van y le hacen regalos de rey. ¿Cómo? Oye, un rey pobre, un rey miserable, un rey que está entre bueyes y mulas. ¿Cómo? No, esto no se entiende. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere ser rey en un trono
donde hay un buey y una mula que lo están calentando y que está en un comedero acostado donde comen las vacas, que está en un comedero lleno de paja y donde comen los animales, y él está ahí en un trono. Qué miserable, no puede ser. A ver, me imagino tú a tu bebé que quieres comprarle una cuna y todo esto, y entonces te traen un comedero de un puerco, de un animal, de quien tú quieras, y te dice, para que lo tengas de cuna. ¿Qué es esto? Es miserable. ¿Cómo es posible que se ha transformado algo miserable en riqueza? Y así de cada cosa. La debilidad, por ejemplo, de Cristo en la cruz, de poder decir, oye, si eres el Hijo de Dios, pues bájate. Y pues no dijeron, no, ¿cuál Hijo de Dios? Ve nomás la debilidad que está mostrando. Y era su gran fortaleza. El estar ahí crucificado era su más grande fortaleza. Pues bueno, son elementos, pero dice, qué ceguera, qué ceguera. Claro que sí, porque nosotros vemos desde lo humano y desde lo material, pero todo eso, todos los males que llegan a nuestras vidas, deben de ser vividos desde lo espiritual y mucho más allá, no solamente de lo santo, sino de lo divino. Y en lo divino somos capaces de llevar a todas las criaturas esta realidad, transformarla en de negativo, aparente negativo, a realmente algo tremendamente elevadísimo. Entonces, ya termina diciendo que hay unas almas que de un sol comen, los rayos del sol van saliendo y estas almas abren la boca, no se fijan en nada. Lo único que les interesa es que están bebiendo del sol estos rayos. Y entonces ellas no están preocupadas por ninguna otra situación, no están ocupadas ni están pensando en ninguna situación externa. Su única preocupación es estar abriendo la boca, dice, como mamando hacia los rayos del sol, como si mamaran de los pechos. Y es lo único que hacen. No están haciendo absolutamente nada, no están trabajando, no están haciendo grandes prodigios, no están obrando. Bueno, desde la perspectiva humana, solamente están ahí. Pero en apariencia no están haciendo absolutamente nada. Y dice, mientras yo veía que de ellos o de estas almas salía todo el obrar divino. Ok, otra vez, nomás para puntualizar, porque ya hemos hablado de esto, pero dice, salía todo el obrar divino de estas almas. ¿Qué es el obrar divino? ¿Qué es el obrar divino? ¿Qué obras ha hecho la divinidad? Esto es lo que debemos entender siempre. Y siempre tenemos que tener esto bien claro. ¿Qué obras ha hecho la divinidad? Para que diga, de estas almas sale todo el obrar divino. ¿Qué es lo que ha obrado la divinidad? Para que podamos comprenderlo como debe de ser. Ok, la obra divina es una sola cosa, pero que encierra todo. El obrar divino es una sola acción, un solo acto, vamos a decirlo, en tres realidades, que son la creación, todas. De ellas salen hasta las mariposas, los peces, las aves, el sol, la luna, los rayos del sol, todas las criaturas, todas las plantas, las florecillas, los olores, los colores, los sabores, todo sale de ahí. El viento, el mar, todo. Las almas, es decir, las almas, los ángeles, las personas, los cuerpos, los individuos, cada uno sale de estas almas. La creación entera. La otra es la redención. Sale la redención. Todos los pecados de los hombres en los hombres. Todos los pecados de los hombres salen en los hombres y la destrucción de estos pecados. Todo esto, sale la destrucción de todos los pecados, todas las muertes que se tienen que suceder a causa de cada pecado para que puedan ser pagados.
todos los pecados y así puedan ser redimidos a causa de las penas, los flagelos, las situaciones que redimen. Esta es la redención. Esta obra sale también, ¿sí? Hasta el grado de la muerte por cada pecado y de la misma resurrección que da vida y renueva la criatura caída. Y la obra de la santificación, ¿cuál? La que hace santos a los hombres por la gracia de Dios que penetra en cada una de las almas y que santifica todo cuanto toca. Esta es la obra divina, ¿sí? Este es todo el obrar divino. Y entonces Jesús le dice, la felicidad de quien hace mi voluntad, es decir, estas almas que están mamando y están felices. Y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras. Ok, repetir las obras no quiere decir imitar obras, sino que se repiten una vez más, es decir, vuelven a realizarse en esta alma, vuelven a repetirse una y otra. Si son 1.000.000 de almas, 1.000.000 de veces se repite esta obra de la voluntad divina, que la creación, la redención, la santificación y la divinización de todas las criaturas. En cada cosa, la creación para algunos, la redención para otros, Cristo redime todas las criaturas, pero solamente algunos la van a aprovechar. Solamente algunos la van a aprovechar. Este es un tema más profundo, ya no quiero meterme más, pero vamos a puntualizar. Dice, se repiten mis obras en ellas. Y así es como va a concluir esta lectura. Bueno, concluye diciendo, así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí, y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma, o sea, que todo es fruto de mi querer. Pues bien, solamente tenemos que prestarle nuestra vida. Prestarle, pues no, dársela. Absolutamente dársela. Dársela de tal manera que yo no tenga ningún rasgo de mi querer y que todo el querer que se tenga que realizar en mis actos sean realizados exactamente por la voluntad divina. Y así los efectos, que son las acciones, es decir, tomarme un vaso de agua, es solamente el efecto. Pero en realidad es Jesús quien está tomando un vaso de agua y en eso está recreando sus mismas obras, repitiendo sus mismas obras. Pues bien, aquí concluimos estas lecturas. Esperemos que podamos meditarlas como Dios quiere y que las llevemos a la misma realidad en nuestras propias vidas, que dispongamos nuestro corazón con la intención, no solamente por actuar, sino con la intención de realizar o que Jesús realice sus obras en mí. Que la divina voluntad pueda repetir sus obras una vez más, haciendo actos en mi persona. Pues que nuestra Madre del Cielo nos encamine siempre en este querer divino. Ven, Señor, y ayúdame a vivir tu divino querer.